Mi esposo pensó que aceptaría su permiso para otra mujer. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podría haberlo cortado con el cuchillo de mantequilla que temblaba en mi mano. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Soledad Navarro. Tengo 63 años, y hasta hace poco creía que mi nombre era una cruel ironía del destino. Vivo en Sevilla, en una casa de 3 plantas en el barrio de Los Remedios, donde las bugambillas trepan por las rejas forjadas y el olor a azahar se mezcla con el murmullo constante del Guadalquivir. Durante 41 años, esas paredes han sido testigo silencioso de mi matrimonio con Ramiro Herrera, un hombre que construyó un imperio de ferreterías mientras yo construía una vida a su sombra. Esa noche de marzo, cuando el aire todavía guardaba el último aliento del invierno andaluz, Ramiro me invitó a cenar. Era tan inusual que por un momento pensé que había olvidado alguna fecha importante. Hacía más de 10 años que no cenábamos solos, sin la televisión de fondo, o los papeles de su negocio esparcidos sobre la mesa del comedor. Me puse mi vestido lila, ese que él siempre decía que me hacía menos vieja, como si los 63 años fueran una falta que yo había cometido contra él. El restaurante era Casa Robles, ese lugar elegante cerca de la catedral donde solíamos ir cuando éramos novios, hace más de 4 décadas. Las velas parpadeaban sobre manteles blancos, y el camarero nos sirvió vino de Jerez en copas que reflejaban mi rostro deformado, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. Ramiro llevaba su traje azul marino, el mismo que usaba para las reuniones importantes de la ferretería. Sus manos, curtidas por años de trabajo pero ahora suaves por la prosperidad, tamborileaban sobre la mesa con esa impaciencia que yo conocía tan bien. A los 70 años, seguía siendo un hombre imponente, con esa barba gris perfectamente recortada y esos ojos que una vez me parecieron protectores, pero que ahora solo me miraban como si evaluaran un inventario. Soledad, comenzó después de que llegara el primer plato. Tú y yo ya hemos vivido lo que teníamos que vivir. Su voz tenía ese tono de negocios que usaba con los proveedores cuando quería cerrar un trato desfavorable para ellos. Eres una buena mujer, siempre lo has sido. Una excelente madre, una esposa correcta. El tenedor se me resbaló entre los dedos. La palabra correcta me golpeó como una bofetada helada. Por eso creo que entenderás que un hombre de mi edad, con mi posición, necesita algo más. Bebió un sorbo de vino, saboreándolo como si fuera la conversación más natural del mundo. He conocido a alguien más joven. Se llama Inés. Trabaja en la oficina central de Madrid. Es estimulante. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. El murmullo de los otros comensales se desvaneció. El tintineo de las copas se volvió lejano, y solo existía esa mesa, esa vela que se consumía lentamente, y la sonrisa satisfecha de mi esposo, mientras destruía mi mundo con la misma tranquilidad con la que pedía la cuenta. Pero no quiero divorciarme, continuó, cortando su solomillo con precisión quirúrgica. Eso sería innecesariamente complicado, para los negocios, para los niños, para la reputación. Solo quiero que lo aceptes, que actúes con la madurez que siempre has demostrado. ¿Qué esperas de mí, Ramiro? Mi voz sonó como un susurro roto. Nada cambia realmente. Sigues siendo la señora Herrera, la madre de Carlos y Daniela, la dueña de esta casa, solo que ella también estará presente. En las cenas importantes, en los viajes de la empresa, en las festividades. Ya no puedo seguir fingiendo que tengo la vitalidad de un hombre casado tradicionalmente. Sé que tú sabrás comportarte. Nunca has hecho escándalos. Eres una señora. La humillación me recorrió como ácido en las venas. 41 años reducidos a ser una señora. 41 años de despertarme a las 6 de la mañana para prepararle el desayuno, de planchar sus camisas, de sonreír en las cenas con sus socios mientras él hablaba de negocios y yo permanecía decorativamente silenciosa. 41 años de criar a sus hijos, de administrar su casa, de ser su secretaria no remunerada, su enfermera cuando se enfermaba, su anfitriona cuando tenía invitados.
Incluso podrías acompañarme en la renovación de votos del mes que viene, añadió con una sonrisa que intentaba ser benevolente, pero que me resultó obscena. Podemos hacerlo por todo lo alto. En la iglesia de San Bartolomé, donde nos casamos. Después, en la celebración, ella será presentada formalmente, como una colaboradora muy especial de la empresa. Renovación de votos, con su amante como invitada de honor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que las paredes del restaurante se cerraban sobre mí como las de una tumba. El olor del vino se volvió nauseabundo y las voces de los otros comensales se transformaron en un zumbido insoportable. Pero no lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente asentí con una sonrisa que me desgarró por dentro. Por supuesto, Ramiro, dije con una voz que no reconocí como mía. Siempre has sabido lo que es mejor para la familia. Él sonrió, satisfecho, y levantó su copa. Por nosotros, Soledad. Por los años que hemos construido juntos y por los que vienen. Brindé con él, pero en ese momento algo murió dentro de mí, y al mismo tiempo algo despertó. Algo feroz y silencioso que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras Ramiro dormía tranquilo a mi lado como si acabara de resolver un problema menor de inventario, yo permanecí despierta mirando al techo. Las sombras de las rejas de la ventana se proyectaban sobre la pared, como los barrotes de una prisión que había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Pero las prisiones, pensé mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de encaje que yo misma había cosido, las prisiones también tienen llaves. Y a veces, quien las tiene no es quien uno cree. Las siguientes semanas se extendieron ante mí como un desierto de normalidad forzada. Ramiro actuaba como si aquella cena hubiera sido una simple conversación de negocios, como cuando decidía cambiar de proveedor de tornillos o renovar la pintura de alguna de sus ferreterías. Se levantaba cada mañana a las 7. Esperaba que le tuviera listo su café con una cucharada exacta de azúcar y su tostada con aceite de oliva virgen, exactamente como había hecho durante 4 décadas. Pero ahora, mientras extendía la mermelada de naranja amarga que él prefería, mis manos temblaban imperceptiblemente. Cada gesto rutinario se había convertido en una representación teatral donde yo era la única actriz consciente de que interpretaba un papel. Ramiro leía el Diario de Sevilla, comentaba sobre la política local y los precios del acero, como si nada hubiera cambiado. Como si mi corazón no se hubiera hecho pedazos 3 semanas atrás en Casa Robles. Una mañana, mientras preparaba su desayuno, encontré su teléfono móvil sobre la encimera de mármol de la cocina. La pantalla se iluminó con un mensaje que decía: «Buenos días, mi amor. Ya tengo ganas de verte». El remitente era Inés, oficina. Mi estómago se contrajo como si hubiera tragado cristales molidos. Ramiro entró en la cocina silbando una sevillana, con esa energía renovada que yo no le había visto en años. Tomó el teléfono sin inmutarse y me dio un beso en la mejilla. El mismo beso mecánico de siempre, antes de salir hacia la ferretería central en la Macarena. Cuando se fue, me quedé inmóvil frente al fregadero, mirando las migajas de su tostada flotando en el agua jabonosa. Era como si estuviera viendo los restos de mi matrimonio disolviéndose lentamente. Recordé entonces todas las mañanas iguales, todas las comidas preparadas con amor que él devoraba mientras leía el periódico sin dirigirme una palabra, todas las noches en las que yo me acostaba esperando una caricia que nunca llegaba. Me senté en la mecedora de mimbre del patio, esa que había comprado en el mercado de los jueves cuando Carlos tenía 5 años. Las bugambillas que yo misma había plantado hacía 15 años, ahora cubrían completamente la pérgola, creando una bóveda rosa y violácea que debería haberme dado paz, pero que solo me recordaba cuánto tiempo había dedicado a embellecer una casa que nunca fue realmente mía. Los recuerdos llegaron como una avalancha implacable. Recordé cuando Daniela tuvo neumonía a los 8 años y yo pasé 5 noches sin dormir en el Hospital Virgen del Rocío. Ramiro apareció una sola vez, el segundo día, para preguntarme si había cancelado la cena con los distribuidores de Madrid. «Los negocios no pueden parar por esto, Soledad», me dijo mientras nuestra hija deliraba con fiebre. «Tú puedes manejar esto».
Siempre has sido buena con estas cosas. Recordé las Navidades donde yo cocinaba para 20 personas. Sus hermanos, sus padres, sus socios más importantes. Comenzaba los preparativos una semana antes. Compraba en el mercado de Triana los mejores productos. Pasaba horas preparando el pavo relleno, los dulces navideños, ponche de huevo. Ramiro recibía las felicitaciones por «Qué bien come uno en casa de los Herrera», como si la comida apareciera mágicamente en la mesa. Recordé también cuando murió mi madre hace 8 años. Yo había estado cuidándola durante sus últimos 6 meses, yendo cada día después del almuerzo a su casita en Triana para darle sus medicamentos, ayudarla a bañarse, conversar con ella para que no se sintiera sola. El día que falleció, llamé a Ramiro llorando desde el hospital. «¿No puede esperar hasta que termine esta reunión?», me preguntó con irritación. «Ya está muerta, Soledad. 1 hora más o menos no va a cambiar nada. Tuve que arreglar todo el funeral sola». Él llegó 5 minutos antes de que comenzara la misa. Se quedó para las condolencias porque quedaba bien con los vecinos. Y después se fue a la ferretería porque había llegado un cargamento importante. Mi mente siguió desenrollando el hilo de los años. Recordé cuando Carlos se graduó de ingeniero y yo quise organizar una celebración familiar. «No gastes dinero en tonterías», me dijo Ramiro. «El chico ya es un hombre, no necesita fiestas». Pero cuando su socio principal, don Eduardo, organizó una recepción para su hijo que se graduó de abogado, Ramiro no solo asistió, sino que llevó un regalo carísimo y habló durante media hora sobre la importancia de celebrar los logros familiares. Recordé las veces que me enfermé y él actuaba como si fuera una inconveniencia personal. Cuando me operaron de la vesícula hace 5 años, contraté a una muchacha para que viniera a cocinar y limpiar durante mi recuperación. ¿Era necesario gastar tanto dinero?, se quejó. Podrías haber pedido ayuda a Daniela. Daniela, que vivía en Madrid con su familia y tenía sus propios problemas. Pero lo que más me dolía recordar eran las pequeñas humillaciones cotidianas. Como cuando sus socios venían a cenar a casa y él me presentaba diciendo: «Esta es Soledad, mi mujer. Cocina muy bien. Nunca mi esposa. Nunca por mi nombre sin añadir mi mujer». Como si yo fuera una posesión más de la casa. O cuando hablaba de mis opiniones delante de otros. «Soledad dice eso porque las mujeres de su generación no entienden de negocios. Soledad piensa así porque no ha salido mucho de casa. Soledad es muy sensible con estas cosas». Durante años, yo había justificado su comportamiento. «Es de otra época», me decía a mí misma. «Los hombres de su generación expresan el amor de forma diferente. Está muy estresado con el trabajo. Cuando se jubile, será distinto». Pero Ramiro no había cambiado cuando cumplió 65, ni cuando cumplió 70. Solo había encontrado nuevas formas de hacerme sentir invisible. Una tarde, mientras organizaba los álbumes de fotos familiares que guardaba en el armario del salón, me detuve en una imagen que me partió el corazón. Era de las vacaciones en Mallorca, hace 15 años. Yo aparecía sonriendo, con un vestido de flores, abrazando a los niños pequeños junto a la piscina del hotel. Ramiro había tomado la foto, pero ahora me daba cuenta de algo. En toda la serie de fotografías de ese viaje, no había ni una sola donde apareciéramos los dos juntos. Yo siempre estaba con los niños, sirviendo comida, organizando las actividades. Él aparecía en fotos separadas, sonriendo con otros huéspedes del hotel, hablando de negocios en el bar. Era como si hubiera sido la empleada de la familia, no la madre y esposa. Cerré el álbum y lo guardé en el fondo del armario. Por primera vez en mi vida, una pregunta terrible comenzó a formar en mi mente. ¿Había sido amada alguna vez o solo había sido útil? Esa noche, cuando Ramiro regresó del trabajo, noté algo diferente en él. Silbaba más, sonreía sin motivo aparente. Incluso me preguntó cómo había estado mi día. Pero no era cariño genuino. Era la satisfacción de un hombre que había encontrado la solución perfecta a un problema. Había conseguido mantener su estabilidad doméstica mientras se aseguraba la emoción que creía merecer. Durante la cena, su teléfono sonó 3 veces. Cada vez que lo miraba,
Su rostro se iluminaba con una sonrisa que yo no había visto dirigida hacia mí en décadas. ¿Todo bien?, le pregunté la tercera vez. Perfectamente bien, respondió, guardando el teléfono. Todo está saliendo exactamente como lo planeé. Esas palabras me atravesaron como una lanza fría. ¿Cómo lo planeé? No había sido una decisión impulsiva. No había sido una tentación momentánea. Había sido una estrategia calculada. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Ramiro hablando en susurros por teléfono en el baño. No pude entender todas las palabras, pero sí algunas. Mi mujer, perfecta, nunca sospechará. Podremos estar tranquilos. Por primera vez en 41 años de matrimonio, me pregunté si había sido una esposa o simplemente la administradora de la vida de otro hombre. Y por primera vez en mi vida, esa pregunta me llenó de una furia silenciosa que ardía como carbones encendidos en mi pecho. Los días siguientes se convirtieron en una tortura refinada. Ramiro había comenzado a hablar abiertamente por teléfono con Inés, y ya no se molestaba en bajar la voz o salir de la habitación. Era como si mi presencia fuera tan irrelevante que ni siquiera merecía la cortesía del disimulo. Una mañana, mientras yo tendía la ropa en el patio trasero de nuestra casa, escuché su voz desde la cocina. No, mi amor, ella no dirá nada. Está vieja, cansada. Me debe la vida que tiene. Además, ¿a dónde va a ir? No sabe hacer nada más que cocinar y limpiar. Las pinzas de tender se me cayeron de las manos. Quedé paralizada, agarrando una camisa suya que olía a su colonia cara, esa que yo le regalaba cada Navidad sin recibir nunca un gracias genuino. Te lo aseguro, Inés, continuó, y pude escuchar cómo se paseaba por la cocina de baldosas que yo fregaba cada día. Ella es predecible, sumisa. En 40 años nunca me ha llevado la contraria en algo importante. Ni siquiera cuando decidí poner toda la casa a mi nombre hace 5 años. Mi corazón se detuvo. ¿La casa a su nombre? ¿Cuándo había pasado eso? Yo recordaba haber firmado algunos papeles, pero Ramiro me había dicho que eran actualizaciones del seguro y trámites bancarios de rutina. Nunca leí los documentos. Confiaba en él completamente. Además, siguió riéndose. Mañana es su cumpleaños y ni siquiera se ha dado cuenta de que no le he comprado nada. No se atreverá a preguntarme. Es demasiado orgullosa para pedir cosas, pero demasiado cobarde para reclamarlas. Mi cumpleaños. 64 años. Había estado tan sumergida en mi dolor que había olvidado mi propia fecha de nacimiento. Dejé caer la camisa al suelo y entré sigilosamente en la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde la cocina. Me escondí detrás de la puerta del salón y seguí oyendo su conversación. El viernes podemos ir a almorzar a Cádiz, como querías. Ella piensa que voy a una reunión con los proveedores de Jerez. Nunca verifica nada de lo que le digo. Es perfecta para esto. Invisible e inofensiva. Invisible e inofensiva. Las palabras se clavaron en mi alma como astillas de cristal. Cuando colgó, yo ya estaba en el baño, vomitando en silencio. 41 años resumidos en invisible e inofensiva. 41 años de despertarme antes que él para prepararle el desayuno, de planchar sus camisas hasta que quedaran perfectas, de sonreír cuando sus amigos me ignoraban en las cenas, de fingir que no me dolían sus desplantes constantes. Esa tarde, cuando Ramiro se fue supuestamente a supervisar la ferretería de 2 hermanas, tomé una decisión que cambiaría todo. Revisé nuestros documentos. En el estudio de la casa, en el escritorio de caoba que había sido de su padre, encontré la carpeta etiquetada como propiedades familiares. Con manos temblorosas, comencé a abrir sobre tras sobre, y lo que descubrí me dejó sin respiración. La casa donde había vivido durante más de 2 décadas estaba completamente a nombre de Ramiro. Las acciones de la ferretería, que había ayudado a pagar con la pequeña herencia de mi padre, también estaban solo a su nombre. Incluso el coche que yo usaba para las compras, ese Seat León blanco que creía que era nuestro, aparecía registrado únicamente bajo su identidad. Pero lo peor estaba en una carpeta separada. Gastos domésticos. Control financiero. Ramiro llevaba un registro detallado de todo lo que yo gastaba. Cada visita al mercado,
cada compra en la farmacia. Cada pequeño capricho que me permitía estaba anotado con precisión contable. Marzo. Soledad. Peluquería 45 €. Excesivo. Abril. Soledad. Vestido 89 €. Innecesario. Mayo. Soledad. Libros 23 €. Pérdida de tiempo. Me consideraba un gasto de la empresa, no una socia de la vida. En el fondo de la carpeta encontré algo aún más devastador. Copias de conversaciones de WhatsApp impresas. Ramiro había estado hablando con Inés durante más de un año, mucho antes de aquella cena terrible. Los mensajes se remontaban al verano pasado. Mi mujer es un mueble más de la casa, había escrito en agosto. Funcional pero sin personalidad. ¿Crees que se dará cuenta si comenzamos a vernos más seguido? Había preguntado Inés. Imposible. Está demasiado ocupada siendo la perfecta ama de casa. Además, ya no soy su marido desde hace años. Solo soy su jefe. Las lágrimas empezaron a caer sobre los papeles, manchando la tinta de mi humillación impresa. Un año entero. Un año donde yo había seguido cocinando para él, lavando su ropa, preguntándole cómo había estado su día, preocupándome cuando llegaba tarde. Un año donde había pensado que tal vez nuestro matrimonio solo atravesaba una mala racha, que quizás cuando él se jubilara podríamos recuperar algo de lo que habíamos perdido. Pero no había nada que recuperar. Nunca había habido nada real que perder. Esa noche preparé su cena favorita. Cordero al horno con patatas, como hacía cada viernes desde hacía décadas. Puse la mesa con el mantel bueno, encendí las velas, serví el vino que él prefería. Cuando llegó a casa, me encontró esperándolo con una sonrisa. ¿Qué celebramos?, preguntó, claramente sorprendido por el despliegue. Nada especial, respondí, sirviéndole la comida. Solo quería hacer algo bonito. Durante la cena, observé cada gesto suyo con nueva claridad. Cómo masticaba con la boca abierta porque sabía que a mí me molestaba, pero nunca se lo había reclamado. Cómo no me preguntó ni una sola vez cómo había pasado el día. Cómo revisó su teléfono 6 veces durante la comida, sonriendo cada vez que llegaba un mensaje. «Ramiro», le dije cuando terminó de comer, «mañana es mi cumpleaños». Él se quedó paralizado, el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Tu cumpleaños? Ah, sí. Claro. Lo tenía anotado en algún lugar. Mintió tan mal que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Una cena pequeña? ¿Invitar a los niños? No, respondí con una calma que me sorprendió. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuánto tiempo llevas con Inés? Su rostro se puso pálido. Dejó el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor silencioso. No sé de qué hablas. 1 año, Ramiro. Llevas 1 año diciéndole que soy un mueble de la casa, que soy invisible e inofensiva, que me debes la vida que tengo. Se quedó inmóvil durante varios segundos, como un animal atrapado en los faros de un coche. Después, para mi sorpresa absoluta, sonrió. Bueno, dijo, limpiándose la boca con la servilleta como si acabáramos de terminar una conversación sobre el clima. Ya que lo sabes, esto hace las cosas más fáciles. No tendremos que seguir con el teatro. ¿El teatro? Sí, Soledad. El teatro de pretender que esto es un matrimonio. Los dos sabemos que hace años que no somos marido y mujer. Somos compañeros de casa. Y ahora que está claro, podemos ser honestos. Tú sigues haciendo lo que haces bien. Cuidar la casa, cocinar, mantener todo en orden. Y yo puedo ser feliz por primera vez en décadas. Se levantó de la mesa y me dio una palmadita en el hombro, como si acabara de darme una buena noticia. Mañana le diré a Daniela y Carlos que vengan a cenar por tu cumpleaños. Será una buena oportunidad para explicarles la nueva situación. Y se fue a ver la televisión, dejándome sola con los platos sucios y los restos de la cena que había preparado con las últimas migajas de amor que me quedaban. Esa noche, sentada en la cocina a oscuras, tomando una manzanilla que no lograba calmar el temblor de mis manos, tomé una decisión. Saqué mi teléfono móvil, ese que Ramiro me había regalado hace 2 años, para emergencias, y busqué un número que no había marcado en más de 20 años. «Elena, soy Soledad Navarro. Sí, del instituto. Necesito hablar contigo. Es urgente». Elena Vázquez había sido mi mejor amiga en el bachillerato.
Después se hizo abogada, se especializó en derecho de familia, y según había escuchado por casualidad, se había convertido en una de las mejores abogadas matrimonialistas de Sevilla. Era hora de dejar de ser invisible. Elena me citó en su despacho al día siguiente, el día de mi cumpleaños número 64. Su oficina estaba en una calle peatonal cerca de la catedral, en un edificio histórico renovado donde los techos altos y las vigas de madera contrastaban con los modernos escritorios de cristal y las estanterías llenas de códigos legales. Cuando la vi después de tantos años, reconocí inmediatamente a la muchacha rebelde que había sido mi compañera de pupitre. Elena tenía el cabello completamente gris, cortado en una melena elegante, y llevaba un traje sastre que irradiaba autoridad. Sus ojos, esos mismos ojos pícaros que me habían ayudado a copiar en los exámenes de latín, ahora me miraban con la seriedad profesional de quien había visto demasiadas mujeres destrozadas por matrimonios abusivos. Soledad, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que me cuentas tiene un nombre jurídico: violencia económica y psicológica. Tu marido ha construido sistemáticamente una situación de dependencia absoluta. Me explicó que podía solicitar el divorcio por causas graves, reclamar una compensación económica sustancial y, dado que había contribuido al patrimonio familiar durante 4 décadas, tenía derecho a la mitad de todo lo que habían construido juntos. ¿Incluso si todo está a su nombre?, pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Especialmente por eso, el matrimonio crea una sociedad de gananciales. Todo lo adquirido durante la unión pertenece a ambos cónyuges, independientemente de a nombre de quién esté registrado. Además, añadió consultando sus notas, tu trabajo doméstico no remunerado durante 40 años tiene un valor económico calculable. Estamos hablando de una cantidad muy significativa. Cuando salí del despacho de Elena, el sol de abril me golpeó el rostro con una intensidad que no recordaba haber sentido en años. Por primera vez en décadas, caminé por las calles de mi propia ciudad sintiendo que tenía un secreto, un poder que nadie más conocía. Llegué a casa antes que Ramiro y me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Carlos y Daniela estaban esperándome en el salón, sentados en el sofá de cuero que yo había elegido, pero que él había pagado, bebiendo café en las tazas de porcelana que habían sido de mi abuela. «¡Mamá!», exclamó Daniela levantándose para abrazarme. «¡Feliz cumpleaños! Papá nos pidió que viniéramos para celebrar contigo». Carlos, mi hijo mayor, se acercó también, pero había algo tenso en su manera de moverse, como si estuviera representando un papel ensayado. A los 42 años, se había convertido en una versión más joven de su padre, exitoso, pragmático, y con esa misma manera de mirar a las mujeres como si fueran problemas a resolver en lugar de personas que amar. «¿Dónde está vuestro padre?», pregunté, fingiendo normalidad mientras por dentro me preguntaba qué les habría contado. «Llegará pronto», respondió Daniela, mi niña pequeña que ahora tenía 39 años y trabajaba en una empresa de marketing en Madrid. Dijo que tenía algo importante que decirnos a todos juntos. El corazón se me aceleró. ¿Iba a anunciarles lo de Inés el día de mi cumpleaños? ¿Frente a mis propios hijos? Ramiro llegó exactamente a las 8, cargado con una tarta comprada en la pastelería Ochoa y una botella de cava. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado ensayada, como la de un actor amateur en el momento más importante de su representación. «Mi querida Soledad», exclamó, dándome un beso en ambas mejillas. 64 años y cada día más sabia. Sabia. No bella, no querida, no especial. Sabia, como si fuera una abuela benévola cuya única virtud fuera la experiencia acumulada. Durante la cena, que había preparado yo misma como siempre, Ramiro estuvo especialmente animado. Contó anécdotas de la ferretería, preguntó por los trabajos de los niños. Incluso me preguntó varias veces si estaba disfrutando de mi día especial. Cuando llegó el momento de la tarta, él se levantó con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció, y algo en su tono me puso en alerta máxima. Por Soledad, que ha sido la espina dorsal de esta familia durante tantos años.
Una mujer que ha sabido mantener unido lo que importa. Carlos y Daniela levantaron sus copas sonriendo. Yo mantuve la mía inmóvil sobre la mesa. ¿Y por qué? Continuó Ramiro, mirándome directamente a los ojos. Las familias fuertes saben adaptarse a los cambios. Saben evolucionar sin perder sus valores esenciales. ¿Qué cambios, papá?, preguntó Carlos, y pude notar que ya sabía la respuesta. Ramiro se aclaró la garganta teatralmente. Vuestra madre y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre el futuro, sobre lo que queremos para nuestros años dorados, y hemos llegado a un acuerdo muy civilizado. Daniela me miró con ojos interrogantes, pero Carlos mantenía esa expresión neutra que indicaba que esta conversación no era nueva para él. Veréis, continuó Ramiro, cuando las parejas llevan tantos años juntas, a veces el amor se transforma, se convierte en algo más maduro, más práctico. Vuestra madre ha sido una excelente compañera de vida, pero ahora ambos necesitamos nuevos aires. Papá, ¿estás hablando de divorcio?, preguntó Daniela con voz alarmada. No, nada tan dramático. Ramiro sonrió como si acabara de solucionar un problema complejo de ingeniería. Estamos hablando de expandir nuestra definición de familia, de ser más modernos en nuestro enfoque de las relaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo podía sentir las miradas de mis hijos alternando entre su padre y yo, esperando alguna explicación que no llegaba. «Mamá», dijo Daniela finalmente. «¿De qué está hablando papá?» Todos los ojos se fijaron en mí. Era el momento de la verdad. Podía seguir el guión que Ramiro había preparado, convertirme en cómplice de mi propia humillación, o podía hablar con la honestidad que había estado guardando durante 40 años. «Vuestro padre ha conocido a una mujer más joven», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Se llama Inés, y quiere que yo acepte compartirlo con ella». La copa de vino de Daniela se estrelló contra el suelo. Carlos se quedó petrificado, con el tenedor a medio camino hacia la boca. «Mamá, eso no puede ser cierto», murmuró Daniela. «Es completamente cierto», continuó Ramiro sin inmutarse, como si estuviéramos discutiendo la compra de un electrodoméstico nuevo. «Y vuestra madre, siendo la mujer inteligente que es, entiende que esto es lo mejor para todos. Nadie sale herido, nadie pierde nada importante». «¿Nadie sale herido?», gritó Daniela, levantándose de la mesa. «Papá, estás hablando de engañar a mamá». «No es engañar si hay honestidad», replicó él. «Es evolucionar. Es ser adultos sobre nuestras necesidades». Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Mamá, ¿tú estás de acuerdo con esto?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo, preguntándome si estaba de acuerdo con mi propia humillación, como si fuera una decisión empresarial que requería mi aprobación. «No», respondí, y fue la primera vez en 4 décadas que dije esa palabra con total convicción en esa casa. «No estoy de acuerdo». Ramiro frunció el ceño, claramente irritado porque yo no había seguido el guión. «Soledad, habíamos hablado de esto». «Tú hablaste», lo interrumpí. «Yo solo escuché, pero nunca dije que lo aceptaría». «Mamá tiene razón», saltó Daniela. «Esto es una locura. Papá, no puedes pedirle esto». Pero Carlos, para mi horror absoluto, se aclaró la garganta. «Mira, mamá», dijo con ese tono condescendiente que había aprendido de su padre. «Entiendo que esto sea difícil de aceptar al principio, pero tal vez papá tiene razón. Tal vez es mejor ser honestos sobre la realidad de vuestro matrimonio». «¿Qué realidad?», pregunté, sintiendo que se me helaba la sangre. «Bueno, hace años que no parecéis una pareja de verdad. ¿Y papá? Papá merece ser feliz. Ha trabajado muy duro toda su vida para mantenernos a todos». «¿Y yo qué he hecho durante 40 años?», pregunté con una voz que no reconocía. «Has sido una madre excelente», respondió Carlos, como si me estuviera consolando después de un despido laboral. «Pero tal vez es hora de que cada uno busque su propia felicidad». Daniela se volvió hacia su hermano con ojos de fuego. «Carlos, ¿cómo puedes decirle eso a mamá? Porque soy realista, Daniela. Porque entiendo que los matrimonios a veces necesitan ajustes». «¿Ajustes?», grité,
y fue la primera vez que levantaba la voz en esa casa. ¿Ajustes? Vuestro padre quiere convertirme en una concubina de segunda clase en mi propia casa, y tú lo llamas ajustes. Ramiro golpeó la mesa con la palma de la mano. Soledad, contrólate. Los vecinos van a oír. ¡Que oigan! Grité aún más fuerte. ¡Que oiga todo el barrio! Que sepan todos que Ramiro Herrera quiere tener 2 mujeres y que su familia piensa que es una idea maravillosa. Carlos se levantó, claramente incómodo. Mamá, creo que deberías calmarte y pensar esto con la cabeza fría. Papá te está ofreciendo mantener tu posición, tu casa, tu estabilidad. ¿Mi posición? Repetí. ¿Qué posición? ¿La de sirvienta consentida? En ese momento, Daniela tomó mi mano. Mamá, yo te apoyo. Esto está mal, completamente mal, pero fue la única. Mi propia familia, las personas por las que había sacrificado mi vida entera, estaban divididas. Y la mitad pensaba que aceptar la humillación era lo razonable. Esa noche, después de que todos se fueran dejando la casa en un silencio tenso, me quedé sola en la cocina mirando los restos de mi tarta de cumpleaños. 64 años. Y acababa de descubrir que mi propia familia me veía exactamente igual que mi marido, como un mueble útil que podía reubicarse según las necesidades de otros. Pero esta vez, algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. Esta vez, había dicho no, y había sonado tan natural, tan poderoso, que me pregunté por qué había tardado 64 años en descubrir esa palabra. A la mañana siguiente de mi cumpleaños, desperté con una claridad mental que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado viviendo con una neblina espesa durante 40 años y de pronto el viento la hubiera despejado completamente. Ramiro ya se había ido a la ferretería, dejando sobre la mesa de la cocina los platos sucios de su desayuno y una nota. Soledad, pensé que te tomarías el fin de semana para reflexionar sobre todo lo que hablamos. Regreso el domingo por la noche. Reflexionar. Como si el hecho de que otro hombre me hubiera usado durante 4 décadas fuera un problema filosófico que requiriera meditación tranquila, en lugar de una ofensa que demandaba justicia inmediata. Tomé la nota, la arrugué en mi puño y la arrojé al cubo de basura. Después, por primera vez en mi vida adulta, dejé los platos sucios en la mesa y salí de casa. Mi primer destino fue el Banco de Andalucía, donde habíamos tenido todas nuestras cuentas durante más de 20 años, donde el director, señor Morales, me conocía desde que Carlos era pequeño. Llevé todos los documentos que Elena me había dicho que necesitaría. Mi DNI, el libro de familia, las escrituras de la casa que había encontrado en el despacho de Ramiro. Señora Herrera, me saludó don Antonio Morales, un hombre rechoncho de 60 años que siempre me había tratado con la cortesía distante reservada para las esposas de clientes importantes. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos sobre todas las cuentas y propiedades que están a nombre de mi marido, le dije sin preámbulos. Don Antonio se removió incómodo en su silla de cuero. Señora, esas son cuestiones delicadas. ¿Su esposo está al corriente de esta consulta? Mi esposo no necesita estar al corriente de mis decisiones legales. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Soy su esposa, no su empleada, y tengo derecho a conocer mi situación patrimonial. Durante la siguiente hora, don Antonio me explicó con evidente reluctancia que, efectivamente, como esposa en régimen de gananciales, yo tenía derecho al 50% de todo lo que habíamos adquirido durante el matrimonio. Las 3 ferreterías, la casa, los 2 apartamentos que Ramiro había comprado como inversión en la Costa del Sol, las cuentas de ahorro, incluso las acciones de la pequeña empresa de distribución que había montado con su hermano. El patrimonio conjunto asciende a... Don Antonio consultó su ordenador con cara de funeral. Aproximadamente 2.400.000 euros. La cifra me golpeó como un rayo. 2.400.000 euros. Durante 4 décadas, había vivido pidiendo permiso para comprar un vestido de 80 euros, mientras mi marido acumulaba una fortuna que legalmente era también mía. Quiero abrir una cuenta a mi nombre, le dije. Señora, eso puede crear complicaciones matrimoniales.
Las complicaciones matrimoniales ya existen, don Antonio. Yo solo las estoy reconociendo oficialmente. Salí del banco con una nueva cuenta corriente, una tarjeta de débito que llevaba solo mi nombre, y por primera vez en mi vida adulta, la sensación de tener control sobre mi propia existencia financiera. Mi siguiente parada fue algo que llevaba años posponiendo: el médico. Durante los últimos 5 años, había tenido dolores constantes en la espalda, migrañas frecuentes, problemas para dormir. Pero cada vez que mencionaba algún malestar, Ramiro suspiraba con impaciencia y decía: «Las mujeres de tu edad siempre tienen algo. Es normal». En la consulta del doctor Fernández, un hombre amable de unos 50 años que llevaba años siendo nuestro médico de familia, finalmente hablé con honestidad sobre mi estado de salud. «Señora Herrera», me dijo después de examinarme, «usted presenta todos los síntomas clásicos del estrés crónico severo. Su tensión arterial está peligrosamente alta, tiene contracturas musculares generalizadas, y estos dolores de cabeza. ¿Está usted pasando por alguna situación particularmente difícil?». Por primera vez en décadas, le conté la verdad a un profesional sobre mi vida. «Doctor, creo que he estado viviendo en una situación de maltrato psicológico durante años sin darme cuenta». El doctor Fernández asintió gravemente. «Señora Herrera, lo que me describe tiene efectos físicos muy reales y muy peligrosos. Su cuerpo ha estado en estado de alerta constante durante años. Necesita ayuda profesional y necesita cambios inmediatos en su vida si no quiere que esto derive en problemas cardíacos serios». Me recetó medicación para la tensión, relajantes musculares para las contracturas y algo más valioso que cualquier medicina: la confirmación médica de que mi sufrimiento era real, medible y peligroso. Cuando llegué a casa esa tarde, me encontré con 3 llamadas perdidas de Carlos en el teléfono fijo. Llamé de vuelta. «Mamá, papá me ha contado que has ido al banco hoy». Su voz sonaba tensa, acusatoria. «¿Qué estás haciendo exactamente?». «Estoy informándome sobre mis derechos, Carlos. Es algo que debería haber hecho hace décadas». «Mamá, papá está preocupado. Dice que estás actuando de forma irracional, que tal vez necesitas hablar con alguien». La manipulación era tan obvia que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Irracional? ¿Es irracional que una mujer quiera saber cuánto dinero tiene derecho legal a reclamar después de 40 años de trabajo no remunerado? «Mamá, no hace falta que dramatices». «Carlos», lo interrumpí, «tu padre quiere convertirme en su concubina de segunda clase y tú piensas que quien está dramatizando soy yo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu opinión». Colgué el teléfono, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por hacerlo. Esa noche, hice algo que no había hecho jamás. Cené fuera sola. Fui al pequeño restaurante marroquí cerca de la Alameda, ese lugar que siempre había querido probar, pero que Ramiro descartaba, diciendo que la comida árabe no le sentaba bien. Pedí tajine de pollo con ciruelas, bebí té verde con hierbabuena, y por primera vez en décadas, comí en silencio sin tener que escuchar quejas sobre el trabajo, críticas sobre la comida o comentarios despectivos sobre otras personas. El silencio no era vacío, era paz. El camarero, un joven marroquí con ojos amables, notó que cenaba sola. «¿Todo bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. «Mejor que nunca», le respondí, y por primera vez en años, era completamente cierto. De vuelta a casa, me detuve frente al espejo del recibidor. Ese espejo con marco dorado que había elegido yo, pero que Ramiro siempre criticaba por ser demasiado recargado. Me miré realmente. No con la mirada crítica que había desarrollado después de décadas de comentarios despectivos, sino con curiosidad. Vi a una mujer de 64 años con arrugas que contaban historias de sonrisas forzadas, ojos que habían llorado demasiado en silencio, pero también una postura más erguida de la que había tenido en años. Por primera vez, no vi a la señora Herrera, la esposa de. Vi a Soledad Navarro, una mujer con derechos, con opiniones, con el poder legal de reclamar justicia. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. No esperé a que Ramiro llegara, no dejé cena preparada, no encendí las luces del porche. Simplemente me acosté en mi cama, en mi casa,
y dormí el sueño de alguien que había comenzado a recuperar el control de su propia vida. Al día siguiente, sábado, hice algo que no había hecho en más de una década. Me dediqué completamente a mí misma. Fui a la peluquería y me hice un corte nuevo, más moderno, más atrevido. El peluquero, Miguel, un artista con las tijeras que había estado cortando el pelo a las señoras del barrio durante años, me miró con aprobación. Señora Soledad, este corte la rejuvenece 10 años. ¿Qué la ha inspirado a cambiar? Estoy empezando una nueva etapa de mi vida, le dije, y las palabras sonaron tan naturales como si las hubiera estado practicando durante años. Después fui de compras. No a buscar ingredientes para la cena de Ramiro, no a comprar cosas para la casa. Compré ropa para mí. Un vestido azul que me hacía sentir elegante. Una chaqueta de lino que había estado admirando durante meses. Zapatos cómodos pero bonitos que podría usar para caminar por la ciudad sin depender de nadie. Por la tarde, visité a Daniela. Ella vivía en un pequeño piso en el centro, cerca de su trabajo en una agencia de publicidad local. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se iluminó. Mamá, te ves diferente. ¿Te has cortado el pelo? Entre otras cosas, le dije sonriendo. Pasamos la tarde hablando como no habíamos hablado en años. Daniela me contó sobre sus problemas en el trabajo, sus dudas sobre su relación con su novio, sus sueños de viajar que había ido posponiendo. Yo le conté sobre mis descubrimientos en el banco, sobre mis planes de hablar con Elena sobre el divorcio, sobre la sensación liberadora de tomar decisiones por primera vez en décadas. Mamá, me dijo cuando me preparaba para irme, estoy orgullosa de ti. Durante años he querido decirte que merecías mucho más de lo que papá te daba, pero no sabía cómo. No hace falta que me lo dijeras, cariño. Necesitaba descubrirlo yo sola. Cuando regresé a casa esa noche, Ramiro ya había vuelto. Lo encontré en la cocina, abriendo armarios con cara de irritación. ¿Dónde está mi cena?, preguntó sin saludarme. No la he preparado, respondí simplemente. ¿Cómo que no la has preparado? Son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche y tengo 64 años. He cocinado más de 22,000 cenas en mi vida. Hoy decidí no cocinar la número 22,001. Se quedó mirándome como si fuera un electrodoméstico que hubiera dejado de funcionar repentinamente. Soledad, ¿qué te pasa? Te estás comportando de forma muy extraña. Lo que me pasa, Ramiro, es que he pasado el fin de semana descubriendo quién soy cuando no estoy definida por lo que hago por ti. Y la respuesta me ha gustado mucho. ¿Has estado bebiendo? Me eché a reír. Una risa genuina, liberadora, que salió desde lo más profundo de mi pecho. No, Ramiro. Estoy completamente sobria. Tal vez sea la primera vez en 40 años que estoy completamente sobria. Los días que siguieron fueron una escalada de tensión que llenó la casa de un silencio eléctrico. Ramiro alternaba entre intentos de recuperar el control a través de la manipulación emocional y arranques de furia apenas contenida. Una mañana me encontró leyendo en el salón cuando él esperaba encontrar el desayuno servido. Soledad, esto ya es ridículo, me dijo plantándose delante de mí con los brazos cruzados. No sé qué mosca te ha picado. But enough is enough. Tienes responsabilidades en esta casa. Tenía responsabilidades. Le respondí sin levantar la vista del libro. Una novela de Isabel Allende que llevaba años queriendo leer, pero que nunca había tenido tiempo de abrir. Ahora tengo opciones. ¿Opciones? ¿Qué opciones? Soledad, seamos realistas. Tienes 64 años. No tienes educación universitaria. No tienes experiencia laboral fuera de casa. No tienes ahorros propios. Sin mí, no tienes nada. Cerré el libro lentamente y lo miré directamente a los ojos. Ramiro, tengo la mitad de 2,400,000 euros. Diría que eso es algo más que nada. Su rostro se puso lívido. Durante unos segundos, pareció que iba a desplomarse. ¿Has estado investigando nuestras finanzas? He estado investigando mis finanzas. Las que me corresponden por derecho después de 40 años de trabajo no remunerado. No puedes hacer esto, explotó, y por primera vez en décadas vi miedo real en sus ojos. Todo lo que tenemos lo he construido yo. Mis contactos, mi trabajo, mi visión empresarial.
Con mi apoyo, mi trabajo doméstico, mi renuncia a toda vida propia y mi herencia paterna que sirvió para el primer préstamo de la ferretería. ¿O se te había olvidado ese detalle? Se quedó mudo. Era cierto. Los 50.000 euros que había heredado de mi padre habían sido cruciales para conseguir el primer crédito bancario. Además, continué con una calma que me sorprendía. Según mi abogada, tengo derecho a una compensación adicional por daños morales y violencia psicológica. ¿Tu abogada? ¿Qué abogada? Elena Vázquez. ¿La recuerdas? Mi compañera del instituto. Se especializó en derecho de familia. Dice que mi caso es uno de los más claros de maltrato económico y psicológico que ha visto en años. Ramiro comenzó a pasearse por el salón como un león enjaulado. Esto es una locura. ¡Una locura absoluta! ¿Maltrato? Te he dado una casa, comida, ropa, seguridad durante 40 años. Me has dado las migajas de lo que yo misma ayudé a construir. Y a cambio querías que me conformara con ser tu criada consentida, mientras tú te diviertes con tu amiguita. No hables de Inés. ¿Por qué no? Si según tú es parte de la nueva estructura familiar, supongo que puedo mencionarla libremente. En ese momento sonó el teléfono. Ramiro se lanzó a contestar como si fuera un salvavidas. Carlos, gracias a Dios que llamas. Tu madre se ha vuelto completamente loca. Ha contratado una abogada y está amenazando con... ¿Qué? ¿Que vengas con Daniela? Sí. Creo que es necesario. Tal vez entre todos podamos hacerla entrar en razón. Colgó y me miró con una mezcla de triunfo y desesperación. Los niños vienen esta tarde. Es hora de que esta familia se siente a hablar como adultos civilizados. Perfecto, le dije. Será la conversación más honesta que hemos tenido en décadas. Esa tarde, Carlos y Daniela llegaron juntos, pero la diferencia en sus actitudes era evidente desde el momento en que cruzaron la puerta. Carlos traía esa expresión de ejecutivo molesto que había perfeccionado para tratar con problemas difíciles, mientras Daniela me miró con ojos de apoyo y preocupación genuina. Bueno, comenzó Carlos sin preámbulos, sentándose en el sofá como si fuera a presidir una reunión de empresa. Papá nos ha contado lo que está pasando. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Estoy de acuerdo, respondí, manteniendo mi lugar en la mecedora de mimbre que había sido mi refugio durante tantos años. Es hora de que hablemos muy seriamente. Mamá, continuó Carlos con ese tono condescendiente que me resultaba cada vez más insoportable. Entendemos que estés molesta por la situación, pero las amenazas legales no son la respuesta. Piensa en la familia. Piensa en tu futuro. Carlos, lo interrumpí. ¿Qué futuro me estás pidiendo que considere exactamente? ¿El futuro donde me quedo callada mientras tu padre me humilla públicamente? ¿El futuro donde finjo que no me importa ser tratada como un mueble útil? Nadie te trata como un mueble, saltó Ramiro. Eres la señora de esta casa. Soy la empleada doméstica no remunerada de esta casa, repliqué. Hay una diferencia. Daniela, que había permanecido silenciosa, finalmente habló. Papá, lo que le estás pidiendo a mamá es humillante. No puedes esperar que acepte compartirte con otra mujer. Daniela, tú no entiendes la complejidad de las relaciones adultas, gritó Ramiro, perdiendo finalmente la compostura. Tu madre y yo no hemos sido un matrimonio real en años. Solo somos compañeros de casa. Exacto, grité yo, levantándome de la mecedora por primera vez. Solo somos compañeros de casa, porque tú convertiste nuestro matrimonio en una relación laboral donde yo ponía todo el trabajo y tú te quedabas con todos los beneficios. Mamá, baja la voz, me regañó Carlos. Los vecinos van a oír. ¡Que oigan!, volví a gritar, igual que en mi cumpleaños. Que oiga todo el barrio que Ramiro Herrera ha tratado a su esposa como a una sirvienta durante 40 años. Soledad, contrólate, ordenó Ramiro. Y ahí fue cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. ¿Que me controle? ¿Que me controle? Me dirigí hacia el mueble del salón donde guardaba nuestros álbumes de fotos familiares. Saqué el más grande, el que documentaba nuestros primeros años de matrimonio. 40 años controlándome. 40 años sonriendo cuando me humillabas. 40 años fingiendo que tus desprecios eran normales. Abrí el álbum y comencé a arrancar fotografías. ¡Esta foto!, grité.
enseñando una imagen de nuestra boda. El día que prometiste amarme y respetarme. ¡Mentira! Rasgué la foto por la mitad. Esta otra. Saqué una foto de las vacaciones en Mallorca, cuando me dijiste que era una molestia porque se me había olvidado el protector solar. Mentira que fuera un matrimonio feliz. Soledad, para, gritó Ramiro tratando de quitarme el álbum. No, le grité, apartándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no me voy a parar. Me he pasado 40 años parándome. Seguí rasgando fotos, cada una representando un momento donde había tragado humillación en silencio. Esta de cuando nació Carlos y me dijiste que parecía una vaca después del parto. Esta de la comunión de Daniela cuando me regañaste porque mi vestido era demasiado llamativo. Esta de las bodas de plata donde brindaste por la mujer que mantiene mi casa en orden. Carlos se levantó, claramente asustado por mi reacción. Mamá, esto es preocupante. Tal vez necesites ayuda profesional. Me volví hacia él con una furia que llevaba décadas reprimida. ¿Sabes qué es preocupante, Carlos? Que tengas 42 años y pienses que es normal que un hombre trate a su esposa como trataba a tu padre. ¿Sabes qué más es preocupante? Que cuando tu padre me pidió que aceptara ser humillada públicamente, tu primera reacción fuera pensar que yo debería ser razonable. Mamá, no me digas mamá con ese tono. Tu madre se está defendiendo por primera vez en su vida, y tú actúas como si fuera yo la que está mal. Daniela se acercó y me tomó de las manos. Mamá, tienes razón, tienes toda la razón, y yo te apoyo completamente. Ramiro explotó. Daniela, no alimentes su histeria. No es histeria, papá, es justicia, le gritó mi hija. Mamá se ha sacrificado por esta familia durante toda su vida, y cuando finalmente se revela, la llamáis loca. Tu madre está destruyendo esta familia, gritó Ramiro. Esta familia ya estaba destruida, le respondí. Yo solo estoy reconociendo oficialmente que lleva años muerta. Fui hacia el escritorio del salón y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Ramiro Herrera, le dije con una solemnidad que nunca había usado en mi vida. Te notifico oficialmente que he iniciado los trámites de divorcio. Elena presentará los papeles el lunes. Reclamo la mitad del patrimonio matrimonial, compensación por daños morales y que abandones esta casa inmediatamente. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu propia casa, es nuestra casa, y según la ley, puedo pedir que te vayas mientras se resuelve el proceso. Carlos se levantó bruscamente. Mamá, esto es un error enorme. Vas a destruir todo lo que hemos construido como familia. Me volví hacia él por última vez. Carlos, esta familia se construyó sobre mi silencio y mi sacrificio. Si esos son los únicos cimientos que tenía, entonces no valía la pena conservarla. Pero mamá, intentó Daniela. No, cariño, ya decidí. Por primera vez en 64 años, decidí que mi dignidad vale más que la comodidad de otros. Ramiro se quedó inmóvil, mirando los pedazos de fotografías esparcidos por el suelo del salón. 40 años, murmuró. 40 años juntos. No, le dije con una tristeza profunda pero limpia. 40 años yo sola. Tú solo estabas de paso. Esa noche, después de que Carlos se fuera furioso y Daniela se quedara a acompañarme hasta tarde, me senté en mi cocina con una manzanilla y miré por la ventana hacia el patio donde habían florecido las bugambillas que planté con mis propias manos. Por primera vez en 4 décadas, el silencio de mi casa no me daba miedo, me daba esperanza. Los primeros días después de que Ramiro se fuera de casa fueron extrañamente silenciosos, pero no del silencio opresivo al que me había acostumbrado durante décadas. Este era un silencio limpio, expectante, como el que sigue después de una tormenta cuando el aire huele a tierra mojada y posibilidades nuevas. Ramiro había recogido sus cosas un martes por la mañana, mientras yo estaba en el despacho de Elena revisando los documentos del divorcio. Cuando regresé, encontré que había dejado las llaves sobre la mesa de la cocina, junto con una nota que decía simplemente: «Espero que sepas lo que estás haciendo». No había despedida, no había última súplica, no había nada que sugiriera que lamentaba el final de 40 años compartidos.
Solo esa frase final cargada de resentimiento, como si yo fuera una empleada rebelde que había malinterpretado su lugar en la empresa. La primera mañana que desperté completamente sola en mi casa fue como abrir los ojos después de una larga enfermedad. Me levanté sin prisa, sin el sonido familiar de la ducha de Ramiro a las 6:30, sin la expectativa de tener que bajar corriendo a prepararle el desayuno, antes de que comenzara a llamarme desde la cocina con esa impaciencia contenida que había marcado el ritmo de mis mañanas durante 4 décadas. Bajé a la cocina descalza, algo que nunca me había permitido hacer porque Ramiro decía que las señoras no andan por casa como gitanas. Puse música en la pequeña radio que había en la encimera, esa radio que él siempre tenía sintonizada en las noticias económicas y que yo nunca había osado cambiar. Encontré una emisora que ponía boleros antiguos, y mientras Lucho Gatica cantaba Bésame mucho, yo me preparé café en una taza que no había usado nunca. Una preciosa taza de porcelana azul con flores pintadas a mano que había comprado años atrás en el mercadillo de los jueves, pero que nunca me atreví a usar porque era demasiado delicada para el uso diario. Ese primer café, bebido lentamente mientras miraba por la ventana de la cocina hacia las bugambillas que ahora podía contemplar sin prisa, sabía a libertad. Durante las siguientes semanas, comencé a redescubrir mi propia casa como si fuera una exploradora en territorio desconocido. Abrí armarios que llevaba años sin revisar. Encontré libros que había comprado y nunca leído porque no tenía tiempo. Desempolvé el equipo de música del salón que Ramiro había declarado obsoleto cuando compró su sistema moderno, y pasé tardes enteras escuchando a Chabela Vargas, Mercedes Sosa y todas esas cantantes que él consideraba demasiado deprimentes. Una tarde, mientras ordenaba el armario del dormitorio principal, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una caja de zapatos que contenía todas las cartas de amor que Ramiro me había escrito durante nuestro noviazgo. Las había guardado como un tesoro durante todos estos años, releyéndolas de vez en cuando necesitaba recordar que una vez había sido amada de verdad. Las saqué con cuidado, temiendo que el papel amarillento se desintegrara entre mis dedos, y las leí una por una sentada en el suelo del dormitorio. Mi querida Soledad, comenzaba una fechada en marzo de 1980. Cada día que pasa, me doy más cuenta de que eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tu risa ilumina mis días más grises, y tu inteligencia me desafía a ser mejor hombre. No puedo esperar a hacerte mi esposa para poder cuidarte y protegerte toda la vida. Leí carta tras carta, todas llenas de promesas de amor eterno, de respeto mutuo, de admiración por mi mente brillante y mi corazón generoso. ¿En qué momento ese hombre que me escribía sobre mi inteligencia se había convertido en el hombre que me trataba como si fuera incapaz de entender algo más complejo que una lista de la compra? Cuando terminé de leer la última carta, las reuní todas en un montón y las llevé al patio trasero. Encendí la pequeña hoguera que usaba para quemar las hojas secas del jardín, y una por una, fui alimentando las llamas con esas promesas rotas. No era venganza, era liberación. Era el funeral simbólico de la mujer que había creído en esas palabras y que había pasado 40 años esperando que el hombre que las escribió regresara. Mientras las cartas se convertían en cenizas que el viento de abril esparcía entre las flores de mi jardín, sentí como si me estuviera despojando de un peso que llevaba cargando tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Con el proceso legal avanzando favorablemente gracias al trabajo meticuloso de Elena, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante décadas: viajar. No había salido de Andalucía sola en toda mi vida adulta. Siempre había acompañado a Ramiro en sus viajes de negocios, quedándome en los hoteles mientras él asistía a reuniones. O habíamos hecho esos viajes familiares donde yo era la coordinadora logística invisible que se encargaba de que todos los demás lo pasaran bien. Compré un billete de tren a Barcelona. No tenía una razón específica para elegir esa ciudad, excepto que siempre había querido ver el mar Mediterráneo desde la perspectiva de alguien que estaba allí por elección propia, no como acompañante de otro. El viaje en tren fue una revelación. Sentada junto a la ventanilla del AVE, viendo pasar el paisaje español a más de 200 kilómetros por hora,
Me sentí como si estuviera viendo mi país por primera vez. No tenía que estar pendiente de si Ramiro estaba cómodo, si tenía hambre, si estaba aburrido. Solo podía mirar por la ventana y dejar que mis pensamientos fluyeran libremente, mientras los olivares de Jaén se convertían en los campos de trigo de Castilla-La Mancha y después en las montañas catalanas. En Barcelona me alojé en un pequeño hotel boutique cerca de las Ramblas, en una habitación individual con balcón que daba a una placita llena de cafeterías y librerías. Era la primera vez en mi vida que estaba en un hotel donde yo había elegido la habitación, yo había hecho la reserva, yo pagaba la cuenta. Pasé 3 días caminando por la ciudad como una turista en mi propia vida. Visité la Sagrada Familia y lloré ante la belleza de esas columnas que se alzaban como árboles gigantes de piedra hacia un cielo que parecía más azul de lo que recordaba. Me perdí en el barrio gótico. Tomé vermut en bares donde nadie me conocía como la señora de Ramiro Herrera. Compré libros en catalán, aunque no entendiera el idioma solo porque me gustaba la música de esas palabras desconocidas. Una noche cenando sola en un restaurante cerca del puerto, el camarero, un hombre mayor con acento argentino, notó que había pedido una botella de vino para una persona. ¿Celebra algo especial, señora?, me preguntó con esa curiosidad amable de quien ha visto muchas historias pasar por las mesas de su restaurante. Sí, le respondí sin dudar. Estoy celebrando que he aprendido a estar sola sin sentirme sola. Sonrió con comprensión. Esa es una de las mejores celebraciones que existen. Cuando regresé a Sevilla después de esos 3 días, mi casa me recibió con una calidez diferente. Ya no era el lugar donde había sido invisible durante 40 años. Era mi santuario, mi refugio elegido, mi espacio para ser exactamente quien yo quisiera ser. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, mi vecina doña Carmen se asomó por encima de la valla que separaba nuestros jardines. «Soledad, hija», me dijo con esa mezcla de curiosidad y preocupación que caracteriza a las mujeres mayores de nuestro barrio. ¿Es cierto lo que se dice por ahí? ¿Que Ramiro se ha ido de casa? Durante 40 años, habría respondido con evasivas, habría minimizado la situación, habría protegido la reputación de mi marido incluso a costa de mi propia dignidad. Sí, Carmen, nos estamos divorciando. Resultó ser que no éramos tan compatibles como habíamos pensado. Ay, hija mía, suspiró. Y después de tantos años, ¿tú estás bien? Si necesitas cualquier cosa, estoy mejor de lo que he estado en décadas, Carmen. De verdad. Se quedó un momento silenciosa, como si estuviera procesando mi respuesta. ¿Sabes qué, Soledad? Siempre me dio la impresión de que eras demasiado buena para ese hombre. Él siempre tan serio, tan frío contigo. Una mujer necesita que la miren como si fuera un regalo, no como si fuera un problema por resolver. Sus palabras me llegaron como un abrazo inesperado. Durante todos estos años, había creído que mi matrimonio lucía normal desde fuera, que mis problemas eran invisibles para el resto del mundo. Descubrir que al menos una persona había notado mi dolor me hizo sentir menos sola en mi experiencia. Esa misma tarde recibí una llamada de Daniela. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas que me quede contigo unos días? Cariño, estoy perfectamente. Mejor de lo que he estado en años». Me alegro mucho de oír eso. Y mamá, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho requiere un valor que no sé si yo tendría. Tú lo tendrías si fuera necesario, Daniela. Todas las mujeres tenemos más fuerza de la que creemos, solo que a veces necesitamos llegar al límite para descubrirla. Después de colgar, me preparé un té y salí al patio a ver el atardecer. Las bugambillas estaban más hermosas que nunca, como si hubieran florecido con renovado vigor ahora que no había tensión tóxica en el aire que respiraban. Por primera vez en 64 años, me sentí completamente en paz conmigo misma. No era la paz de quien ha solucionado todos sus problemas, sino la paz más profunda de quien ha aceptado ser exactamente quien es, sin disculpas ni explicaciones. Mientras el sol se ponía detrás de las azoteas del barrio de los Remedios, pintando el cielo de naranjas y rosas que competían con mis flores, pensé en la mujer que había sido y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. La primera había sido una sombra,
una versión disminuida de sí misma creada para complacer a otros. La segunda era yo, simplemente yo, y por primera vez en mi vida, eso me parecía más que suficiente. 6 meses después de aquel martes que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con una sensación que tardé 64 años en reconocer. La expectativa genuina de que el día que comienza me pertenece completamente. El proceso de divorcio concluyó hace 3 semanas. Elena logró algo que yo no había imaginado posible. El juez no solo me concedió la mitad del patrimonio matrimonial, sino que determinó que Ramiro debía pagarme una compensación adicional de 200.000 euros por daño moral comprobado y trabajo doméstico no remunerado durante 4 décadas. La sentencia estableció que mi contribución al éxito de la empresa familiar había sido sistemáticamente invisibilizada y que merecía reconocimiento económico. Cuando Elena me leyó la sentencia por teléfono, me senté en mi mecedora del patio y lloré durante 1 hora. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de algo que no sabía cómo llamar hasta que Daniela llegó esa tarde y me encontró todavía con los ojos hinchados. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy validada», le dije, probando la palabra como si fuera un sabor nuevo. Por primera vez en mi vida, alguien con autoridad oficial ha dicho que lo que viví fue injusto, que mi dolor era real, que merecía algo mejor. Ramiro intentó apelar la sentencia, pero según Elena, sus posibilidades de éxito son mínimas. El juez fue muy claro, me explicó. Tu caso es un ejemplo perfecto de violencia económica y psicológica. La documentación que encontraste sobre sus comentarios despectivos hacia ti, sumada al testimonio de cómo manejaba las finanzas familiares, creó un expediente irrefutable. Con mi nueva situación económica, tomé decisiones que la soledad de hace 6 meses no habría soñado siquiera con considerar. La primera fue renovar completamente la casa, no porque estuviera en mal estado, sino porque necesitaba que cada rincón reflejara mis gustos, no los compromisos que había hecho durante décadas para mantener la paz doméstica. Contraté a Rosa, una interiorista joven que trabajaba en una tienda de decoración cerca de la catedral. Cuando le expliqué lo que buscaba, sus ojos se iluminaron. «Quiero que sea un hogar para una mujer que acaba de conocerse a sí misma», le dije. «Colores que me gusten a mí, muebles donde me sienta cómoda, espacios que inviten a la creatividad y al descanso». Rosa entendió inmediatamente. Juntas elegimos tonos cálidos para las paredes, un amarillo suave para la cocina que hace que hasta los días nublados parezcan soleados, un verde salvia para el dormitorio principal que me recuerda a los jardines andaluces de mi infancia. Compramos una mesa redonda de madera clara para el comedor, más pequeña que la anterior, pero perfecta para las cenas íntimas que ahora prefiero. En el salón, donde antes dominaba el sofá de cuero negro que Ramiro había elegido por ser elegante y masculino, ahora hay un sofá de tela en tono crema con cojines bordados que compré en un mercadillo de artesanías. Es infinitamente más cómodo y, lo más importante, es completamente mío. La transformación más significativa la hice en el despacho que había sido territorio exclusivo de Ramiro. Tiré todos sus archivos empresariales, doné sus libros de economía y finanzas a una biblioteca local y convertí el espacio en mi propio refugio. Ahora hay estanterías llenas de novelas, biografías de mujeres extraordinarias, libros de cocina de diferentes países y guías de viaje de lugares que quiero conocer. Instalé una pequeña mesa junto a la ventana donde escribo en un diario cada día, registrando no mis obligaciones o las actividades de otros, sino mis propios pensamientos, sueños y descubrimientos diarios. Hace 3 meses, decidí hacer algo que llevaba décadas posponiendo: aprender algo completamente nuevo. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Había pintado un poco cuando era joven, antes de casarme, pero Ramiro siempre había considerado el arte como una pérdida de tiempo para gente sin responsabilidades reales. La primera clase fue terrifying and liberating al mismo tiempo. Estar rodeada de mujeres de diferentes edades, todas explorando su creatividad sin pedirle permiso a nadie, me hizo sentir como si estuviera redescubriendo una parte de mi alma que había estado hibernando durante décadas. Mi profesora, Carmen Ruiz,
Una artista sevillana de 70 años con el cabello completamente blanco y manos manchadas permanentemente de pintura, me dijo algo en la tercera clase que se me quedó grabado para siempre. Soledad, tu problema no es técnico. Pintas con miedo, como si tuvieras que pedir permiso al lienzo antes de poner color en él. El arte requiere valentía para ocupar espacio, para ser vista, para existir sin disculpas. Tenía razón. Durante 40 años había vivido pidiendo permiso para existir, minimizando mi presencia para no molestar, conteniendo mi voz para no incomodar. Aprender a pintar se convirtió en aprender a ocupar espacio sin pedir perdón por ello. Mi primera obra terminada fue un óleo de las bugambillas de mi patio, pintadas con colores más vibrantes de los que realmente tienen, porque descubrí que prefiero la realidad intensificada por la emoción que la representación literal de lo que existe. Una tarde, mientras trabajaba en mi segunda pintura, un retrato de mi madre basado en una fotografía que guardo en mi mesita de noche, recibí una visita inesperada. Carlos apareció en mi puerta, con esa expresión incómoda que había perfeccionado para las conversaciones difíciles que prefería evitar. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo invité a pasar, preparé café y esperé. Durante los primeros minutos, él miró alrededor de la casa con evidente sorpresa. Todo había cambiado tanto que probablemente se sentía como un extraño en el lugar donde había crecido. «Se ve muy diferente», comentó finalmente. «Se ve como yo», le respondí sin defensividad. Por primera vez en décadas, esta casa refleja mis gustos. Guardó silencio durante un largo momento, bebiendo su café en una de mis nuevas tazas de cerámica artesanal, muy diferentes de la vajilla formal que habíamos usado durante años. «Mamá», dijo finalmente, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y creo que tal vez me equivoqué». «¿En qué te equivocaste, Carlos? ¿En cómo reaccioné cuando empezó todo esto? En lo que te dije, en no entender lo que realmente estaba pasando». ¿Y qué estaba pasando? Se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. «Papá te estaba tratando mal, y yo lo normalicé porque así me criaste, a ver ese comportamiento como normal». Sus palabras me llegaron como un puñetazo en el estómago, no porque fueran crueles, sino porque eran absolutamente ciertas. «Carlos», le dije suavemente, «no puedo cambiar cómo te criamos, pero puedo asegurarme de que entiendas algo. El respeto mutuo no es negociable en una relación sana. Tu padre y yo te dimos el ejemplo equivocado durante años. Lo sé ahora, y quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que hiciste, de cómo te defendiste. ¿De verdad? De verdad. Y quiero conocer a esta versión de ti, a la verdadera tú». Esa conversación marcó el inicio de una nueva relación entre Carlos y yo. No la relación madre-hijo construida sobre roles tradicionales, donde él esperaba que yo fuera un apoyo incondicional sin expectativas recíprocas, sino una relación entre dos adultos que se respetan mutuamente. Ahora viene a visitarme cada 15 días, no por obligación familiar, sino porque genuinamente disfruta nuestras conversaciones. Me pregunta sobre mis pinturas, sobre mis planes de viaje, sobre los libros que estoy leyendo. Y por primera vez en su vida adulta, también me habla de sus propios miedos, dudas y aspiraciones más allá del éxito profesional. Daniela, por su parte, se ha convertido en mi cómplice de aventuras. El mes pasado fuimos juntas a Portugal, un viaje de 4 días donde fuimos de madre e hija, pero también de amigas que exploran el mundo sin más agenda que el placer de descubrir lugares nuevos juntas. En cuanto a Ramiro, supe por Elena que la relación con Inés se terminó 2 meses después de nuestro divorcio. Aparentemente, ella había esperado convertirse en la nueva señora Herrera, con acceso a toda la comodidad que eso implicaba, pero cuando descubrió que gran parte del patrimonio había quedado conmigo, perdió interés rápidamente. Ramiro ahora vive en un apartamento pequeño cerca de su ferretería principal. Según me contó Daniela, que mantiene contacto mínimo con él, está visiblemente envejecido y amargado. Habla constantemente de lo injusta que fue la división de bienes, me dijo ella, como si hubiera olvidado completamente por qué llegamos a esa situación. No siento satisfacción por su soledad, pero tampoco siento compasión. Siento, más que nada, una profunda indiferencia.
Es como si Ramiro hubiera sido un capítulo muy largo de un libro que finalmente logré terminar. Puedo recordar lo que pasó sin que esos recuerdos me definan o me lastimen. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el patio y admiraba las bugambillas que han crecido exuberantes durante estos meses de paz, me di cuenta de algo extraordinario. Han pasado varios días sin que piense en él. Durante 40 años, Ramiro había ocupado espacio mental constante en mi vida, aunque fuera para anticipar sus necesidades, sus humores o sus críticas. Ahora, mi mente está ocupada con mis propios proyectos, mis propios planes, mis propias emociones. He empezado a escribir, no un diario personal, sino algo más ambicioso, un libro sobre mi experiencia que espero pueda ayudar a otras mujeres que se encuentren en situaciones similares. Elena me sugirió la idea cuando le conté cómo había cambiado mi perspectiva sobre el matrimonio y el valor personal. Soledad, me dijo, tu historia no es única, pero tu valentía para cambiarla sí lo es. Muchas mujeres podrían beneficiarse de conocer tu proceso. El libro avanza lentamente, pero cada palabra que escribo se siente como un acto de reclamación. Estoy contando mi propia historia desde mi propia perspectiva, sin filtros, sin excusas, sin intentar proteger la reputación de nadie más que la mía. Mientras termino de escribir estas líneas, en mi estudio convertido que huele a pintura fresca y está lleno de luz natural, me pregunto qué habría pasado si hubiera encontrado el coraje para defenderme 10, 20, 30 años antes. Pero inmediatamente descarto esa pregunta porque no lleva a ningún lugar útil. La verdad es que el momento correcto para reclamar tu dignidad es siempre ahora. El momento correcto para decir no más es siempre el momento en que finalmente encuentras la fuerza para decirlo. Yo necesité 64 años y una propuesta tan humillante que no pude ignorarla más. Otras mujeres tal vez encuentren su momento límite antes o después, o de formas completamente diferentes. Lo que importa no es cuándo despiertas, sino que despiertas. A veces, el mayor acto de amor es elegirte a ti misma. Y a veces, la justicia sí llega, con nombre, apellido y sentencia firme. ¿Tú también has amado tanto que olvidaste tu propio valor? ¿Has conocido a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntame en los comentarios si esta historia te ha tocado de alguna manera. Si te ha gustado este relato, déjame un like y suscríbete al canal. Cada historia que comparto aquí está destinada a llegar a alguien que necesita escucharla. Y tal vez, solo tal vez, mis palabras puedan ser el empujón que alguien necesita para escribir su propio final feliz.